que fines de mayo, a partir de fines de mayo va a estar, digamos, ya terminamos todo y les va a quedar para hacer un trabajo práctico que sea abarcativo, englobador de todo lo visto en la materia. Ese trabajo práctico, nada, es posible que lo terminen antes de la cursada, digamos, sería deseable, pero el año pasado nadie lo hizo y no hay problema, digamos, aprueban la cursada y ese trabajo práctico final lo entregan en alguna fecha de final. Antes de la fecha de final lo tenemos que ver y todo para que la fecha final sea solo pasar la nota, ¿no? Porque si no entregan la fecha final y está todo mal, es un garrón poner uno aprobado. Entonces veámoslo antes, miremos lo que falta, qué sé yo, hasta tenerlo bien y ahí hacemos la entrega, si fuera en fecha de final. Pero si se hace antes, mejor. Y el trabajo práctico final, lo ideal sería, que yo les decía, es o sea, hacer algo que integre software y hardware, donde ustedes tengan una parte de hardware y una parte de software. Esa parte de hardware puede ser simulada por software, por ejemplo, y la desarrollan y está perfecto, o puede ser hardware real, ¿no? Que ustedes tengan algún Arduino o alguna plaquita o algo y que tenga que interactuar con eso. O que el software vaya dentro de la placa, no hay problema. Eso sería lo mejor, lo mejor, lo mejor. Em, ¿Qué más respecto al trabajo? Iba a decir algo más, pero ahora no me acuerdo. Eh, bueno, listo. No sé si quedó alguna duda con todo la sarta de cosas que dije, o No, estamos no, más o todo, menos. todo clarísimo. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas y yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco presentes. Bueno, 5 y 10, no sé si saben si los chicos que faltan, si van a venir o no, por ahí algunos del Bolsón y está más complicado, vi ahí el mail, como que están bastante complicados en el Bolsón, no sé si saben algo o no, como para ver si arrancamos. Bueno, el que callo otorga, dicen por ahí. Así que eh, así que arrancamos. En la página, en el campus bimodal, en la unidad 2, la unidad número 2, está el PDF que quiero que veamos el día de hoy. Si lo bajaron, o sea, yo Profe, ayer, sí, 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 eh, sí, el libro oficial este de Git que subió, eh, eh, ¿hasta dónde sí. habría que leerlo más o menos? Bueno, te cuento, el libro ese oficial que es ProGit, que yo subí, la versión que está subida es una versión más viejita. Yo por ahí creo que puse el link a la versión, a la última versión. O sea, Sí, un amigo ya me compartió incluso una versión que está traducida al español. bueno, si vos vas al link, en el link es la versión en inglés, la versión en español y más nuevo. Mira, vamos a hacer eso. Voy a dejar de compartir mi cámara, que no se pierde nada con verme la cara, solo que la que es un poco menos personalizada, pero más que nada por el ancho de banda y comparto un poquito. ¿Qué comparto? Uy, ¿qué voy a compartir? Denme un segundo que tocan el timbre y no hay nadie. Ya vengo, ¿eh? No se me vayan. Buenas, disculpen la interrupción, pero esto de hacer home office y home classroom tiene sus pros y sus contras. Bueno, entonces, yo quería que vayamos al campus bimodal. Estoy accediendo al campus bimodal. En la unidad 2 dice sistema de control de versiones y dice unidad 2.3 ProGit ES 1091. No sé si lo ven adentro de unidad 2. Y, y hay un link arriba. Lo voy a mostrar por acá, a ver si se puede. Ahora, ¿cómo comparto? Acá. Presentar ahora una pestaña y vamos a compartir.
el curso. Bueno, no sé si ahí se ve algo. ¿Lo pueden ver? Se ve, Voy a sí. checar un poquito, así se agranda de ese lado. Al achicar yo mi pantalla, se debería estar agrandando ahí es lo que ustedes están viendo. Bueno, la unidad 2, ahí menciona un poco todo lo que vamos a estar viendo. Material para unidad y un montón de archivos. Y acá dice libro oficial de Git. Si le hacen clic, no sé si la van a ver porque se me va a abrir en alguna otra ventana. Y a mí me da un error cuando lo abro. No sé si a ustedes le da un error. Me aparece un cartel de Telefónica, de que no sé qué. Sí, a mí también me aparece el mismo cartel. Bueno, pero, 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 pero si yo en vez de hacer eso, voy acá a edición, no sé, hay algo estrambótico en ese link. Ah, profe, yo lo solucioné abriendo, digamos, en otra pestaña. Le hizo libro oficial. Sí, Lo abrís en ¿qué otra hiciste? pestaña y lo abrís desde la otra pestaña, mira. ¿Qué hiciste? Botón derecho, Claro, abrí en otra pestaña. Open in New Tab. Claro. Creo Y que a tenés que mí, volver para atrás. ah, claro, ahí me sale, si hago eso, para que ahí tenemos visitas. A ver quién viene. Viene Germán Quevedo. Admitir. Vamos a poner presente a Germán. Germán, Quevedo, presente. Listo. Hola Germán, ¿cómo estás? Ahí te puse el presente. Bueno, volvamos al curso. Entonces, acá en el libro de Git, tal cual, si yo, o sea, no sé por qué se ve mal, pero si entras, yo para entrar tengo que hacer así. Acá está la URL. Capaz que le puedo sacar la S, HTTPS, HTTP. Pero debería poder entrar, guardar cambios y mostrar. Tuki, y estamos acá. ¿Ves? Cuando uno entra acá, este es el link y acá entra. Bueno, a mí me abre otra pantalla. Y ahí entra. Si no, si yo vengo acá a unidad 2, vengo acá, ir hacia el de Git, y me sale el mismo error. Es algún tema ahí del campus, el link este no le gusta. Lo que puedo hacer es poner una etiqueta. Para, pa, pa, param, pam, pam. Vamos a agregar una actividad, una etiqueta. ¿Dónde estás? Etiqueta. Etiqueta. Oh, Dios. No la estaría viendo. Cuesta, cuestionario, glosario, taller, archivo, carpeta, etiqueta, agregar. Entonces, libro de Git, dos puntos, control V. Libro oficial, ¿no? Este es el manual oficial de Git. Guardar cambios y regresar al curso. Y ahí se debería ver. Claro, bueno, nada, tienen que copiar y pegar, ¿no? Control C, Control V. Esto lo pegan en otro lugar. Esta es la última versión del libro y tienen para bajar la versión en español, lo que quieran. Acá a la izquierda están los idiomas. Hago clic en español. No sé si se está viendo el link, espero que sí. Me dicen. Hago clic en español. Sí, se ve. Ah, buenísimo, buenísimo, porque a veces me ha pasado que me he quedado hablando solo varias veces. Se cortan las conexiones, se reinician, bueno. Y acá está el libro. Clic en PDF y tienen la última versión. ¿Qué es lo que hay que saber de esto? Bueno, primero, nosotros vamos a ver ahora lo que estaba adentro de material, material de unidad. Vamos a ver el primer apunte, que es un apunte que tiene un poco de teoría conceptual a nivel de lo que, digamos, de los conceptos que necesitan tener. El manual es típicamente práctico y les va a ayudar a trabajar con Git. Es el manual oficial. Obviamente en YouTube hay guías para todos, hay, digamos, si uno quiere hacer algo y no sabe, se lo puede preguntar a Google y Google en general te da un link donde tenés la receta justita que necesitas. El libro, digamos, recorre un poco todos los conceptos de Git desde el punto de vista práctico de cuáles son los comandos que hay que usar para cada una de las cosas que uno quiere hacer. Y da un montón, también te dice todo lo que tiene Git. Nosotros no vamos a ver todo, vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es lo que hay que saber? Bueno, sobre el control de versiones, lo pueden leer, está buenísimo. Yo les voy a dar un poco de teoría. Fundamento de Git, lo pueden leer, está buenísimo. Yo les voy a dar un poco de teoría. Ramificaciones son ramas, cómo usar ramas. Eso es exactamente lo que tienen que saber.
Acá que dice fundamentos de Git también van a ver, o sea, esto lo van a tener que leer porque es la parte inicial para trabajar con Git, pero igual la van a ver conmigo, así que esto lo pueden repasar una vez que lo veamos como para que fijen los conceptos y puedan ir relacionando. Ramificaciones es como usar ramas o branches, no sé, por ahí escuchan hablar de eso, ramas o branch. Bueno, trata sobre eso. Vamos a ver un poco de eso, no mucho, pero vamos a ver algo. Git en servidor no hace falta porque nosotros no vamos a tener nuestro servidor, vamos a usar algún servidor hecho. Sí, posiblemente esto de generar clave pública SSH, pero eso lo vamos a ver en la práctica. Yo justo estuve mirando un poquito en GitLab, acá lo tienen. Ni sabía que estaba acá en el libro. Pero estaba proponiendo, ahora iba a proponer que usemos GitLab para el curso, así usamos todos uno. Yo tengo cuenta en los tres, porque para que el que quiera usar, que usen el que quiera. Yo les voy a tratar de decirles cómo configurar, usar con GitLab, y después cada uno que use el que quiera, no hay problema. Pero miremos uno, así lo ven. Pero Git en servidor no hace falta. Lo que hace falta por ahí es que nosotros nos conectemos al servidor. Entonces, en este caso lo que habla esto, creo que no nos va a servir. No, esto no les va a servir. Esto o sea, perdón, les va a servir, pero digo, no hace falta, no es fundamental. GitHub es otro repositorio, lo mismo, tampoco va a hacer falta, digo, si quieren lo pueden ver. Herramientas de Git son un montón de herramientas, etcétera, que pueden leer. Y todo eso, o sea, toda esa parte, básicamente capítulos 2 y 3 son los que vamos a estar viendo un poco nosotros en la práctica. El que quiere profundizar puede y puede seguir. Bien, vuelvo para atrás un par de veces hasta que llego en sharing. Bueno, entonces estoy en la unidad 2. En la unidad 2, no sé si se ve ahí, unidad 2, voy a material para la unidad. ¿Sí? El material para la unidad tienen varias cosas. La que vamos a estar viendo es esta, que subí ayer. Ayer subí en algún momento porque estaba mirando el PDF y bueno, traté de conectarme a GitLab, etcétera, y vi que había algunas cosas que habían cambiado, así que actualicé, por lo menos algunas cosas mínimas, después para ir actualizado un poquito más, o refresco, digamos, le doy algún lavado de cara más. Pero ahí quedó por lo menos con los punteros para las cosas que hay que hacer en lo que es este sistema de control de versiones. Este que es Git Tutorial es un tutorial bajo de internet sencillo de uso de Git, esto para práctico. Git Cheat Sheet es, no sé si conocen los cheat sheets, que lo que tienen son los atajos o las formas rápidas de hacer las cosas. Tiene solo lo vemos. Tiene solo los comandos, pero para verlo vamos a dejar de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Dejo de compartir. Dejar de compartir. Y vamos a presentar ahora. Vamos a presentar ahora una ventana. Vamos a presentar. Creo que es este. Vamos a presentar mi visor de PDFs. Tengo muchos PDFs levantados, pero bueno, no importa. Este es el que nos interesa, que es el que vamos a estar viendo. Y yo voy a abrir el otro que les decía, el cheat sheet. Hay dos tutoriales que les puse ahí. A ver, el 2.2 que dice tutorial es uno, bueno, que en realidad este no lo hice yo. Lo que hice fue copiar las imágenes. Puse en un PDF imágenes que recorté de cosas que vi en internet. Como que es como las guías rápidas para trabajar. Lo vamos a mirar un poquito. Y el otro, que es cheat sheet, no sé si conocen esto, pero tienen, digamos, las formas rápidas, los comandos rápidos para hacer cada una de las cosas que uno puede llegar a querer hacer. Los cheat sheets están para cada una de las cosas, ¿no? Cuando digo cada una de las cosas me estoy refiriendo a por ejemplo, los editores que tienen comandos avanzados, editores de texto, en general tienen cheat sheet para acordarse que el V, uno puede bajar digamos, las recetas, son como si fueran recetas rápidas.
Después, los lenguajes de programación también suelen tener como recetas rápidas para hacer las cosas. Entonces uno las tiene a mano y una vez que empieza a trabajar y se empieza a acordar, ya después deja de usarlas, pero al principio está bueno tener este tipo de cosas a mano. Bien, si están por ahí, vamos a comenzar entonces con la unidad 2, el sistema de control de versiones. Y le quería comentar a Nacho, creo que Nacho, vos era el que no habías venido a la clase pasada, ¿verdad? Sí, sí, profe. Sí, estamos en la unidad 2, no es porque la unidad 1 ya la vimos, es porque vamos a ver primero la unidad 2 para tratar de aplicar lo que vemos en la unidad 2 en la unidad 1. La unidad Dale. 1 era un poquito de programación de objetos, C++, etcétera, y bueno, nos va a llevar un tiempo, y estaba puesto como repaso de objetos, pero como ustedes no vieron objetos, nada más que repaso es ver objetos, ver programación orientada a objetos, entonces nos lleva más tiempo. Entonces lo que quería era usar parte de lo que es el contenido de arquitectura de software en el que está el uso de Git o Software Configuration Management, entonces eso lo vamos a usar cuando desarrollemos en lenguaje C. Perdón, en lenguaje C++. Entonces ya lo empiezan a usar desde el principio. Le va a causar algunos dolores de cabeza, pero una vez que se acostumbran, les va a resultar bien. Es importante que para su carrera profesional aprendan el uso de Git. Nosotros vamos a ver ahora teoría y vamos a ver después un poquito de lo básico para trabajar. Cuando lo empiecen a trabajar les va a causar dolor de cabeza, medio que lo van a querer esquivar. Les recomiendo fuertemente que no lo hagan, que aguanten los dolores de cabeza con alguna aspirina o algo, pero que después pasa eso y ya lo incorporan a su base de conocimiento. Entonces en el currículum ustedes van a poner uso de Git. Es muy importante para todos los trabajos que vayan a tener en cualquier empresa que ustedes sepan trabajar con Git. Es importantísimo. No hace falta que sean expertos. Si son expertos, buenísimo, ¿no? Si siempre hacen falta expertos en todos los temas. Pero digo, no hace falta que sean expertos, pero lo que les puedo asegurar es que ustedes van a usar Git durante toda su carrera profesional. Entonces necesitan saberlo. Necesitan incorporarlo. Que no sea un tema tabú. O sea, al principio les va a parecer un tema tabú. De vuelta. Vayan usándolo de a poquito, equivóquense, no pasa nada, tengan una copia de los archivos por si tienen miedo, eso también sirve. Yo lo hacía, digamos, al principio, tenía una copia de mis archivos hasta que empecé a entender y a confiar un poquito en esto. ¿Hay un mensaje de chat? Profe, Sí. me da algo historia personal mía ahora de esta semana. Con unos amigos estábamos empezando a programar un par de cosas y íbamos a trabajar todos juntos y ellos ya sabían usar Git y me dijeron que me lo baje y lo primero que hice le desordené todo el árbol. Sí, exactamente eso, y les va a pasar. Y para lo que es la materia, no se hagan problemas, o sea, equivóquense todo lo que quieran, pierdan todos los archivos que quieran, tengan una copia, si quieren, como a la vieja usanza para las dudas. Igual no van a perder nada, o sea, ustedes van a pensar que perdieron, pero no van a perder nada, no se preocupen. Pero sí, o sea, tengan una copia, anímense a usarlo y a equivocarse, y si se equivocan, y es parte del proceso de aprendizaje que tenemos que tener. Lo importante es que cuando ustedes terminen la materia, sepan usar Git de alguna manera básica por lo menos, y el día que salgan a buscar laburo en el currículum pongan Git, o sea, pongan como cosas que saben, que van a poner que saben Windows, que saben Office, que saben Linux, y pongan que saben Git. Es muy importante. Bien. Luego de todo ese preámbulo, que no sé si se durmieron, espero que no, pero bueno. Sistema de control de versiones. Bueno, este documento apunta a ver sistema de control de versiones, tiene un índice, un poquito de lo que vamos a ver. Bueno, ¿de qué se trata el sistema de control de versiones? ¿Qué es el sistema de control de versiones o Version Control System? Tiene muchas siglas, se dice de muchas maneras. El sistema de control de versiones básicamente lo que trata es la gestión de los cambios en los archivos, en el código fuente. Acuérdense, el código fuente es lo que nosotros programamos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, lo que nosotros escribimos en el .c, los archivos .c es lo que se llama código fuente. Código fuente también
involucra o puede involucrar a toda la lista de los makefiles que uno usa para trabajar o los archivos de proyecto, etcétera, ¿no? A todo ese paquete, a todo el proyecto le llamamos código fuente. El código fuente, lo que está escrito en lenguaje de programación, son archivos de texto y antes, cuando digo antes, estoy hablando hasta los 90, ¿sí? Los años 90, más o menos. No, al principio, usemos el año 2000 como bisagra, pero no es que a partir del año 2000, un poco antes, depende también la empresa y demás, hasta ese año cada uno, digamos, programaba, había una copia, un backup del código y se llevaba el código de una sola manera, ¿no? Había una sola línea de, perdón, una sola, no línea de código, sino línea donde uno programaba y guardaba los archivos. Una carpeta, en un servidor, en algún algo, donde estaba ahí lo último que había. Cuando se empieza a trabajar con muchas personas sobre código, esto es complejo. Obviamente, de hace mucho tiempo se trabajaba con muchas personas sobre código, siempre se manejó, era complejo, no se sabía quién tenía la última versión. Había herramientas para gestionar eso, para gestionar todas las distintas versiones que van avanzando, porque avanzan distintas personas programando distintas cosas. Había herramientas para eso, ahora voy a nombrar algunas, pero digamos que se empezó a usar mucho más fuerte a partir de los 90, o a fines de los 90, a principios del año 2000, donde empiezan a salir herramientas open source. Creo que estaban desde antes también estas herramientas, pero bueno, de a poco fueron ganando terreno, ¿no? Se usaba desde antes, pero digo usar el año 2000 como bisagra desde que se empieza a usar mucho más fuerte, porque es un poco antes. Entonces, la idea es que a través de estas herramientas nosotros puede haber muchas personas que trabajen sobre el código fuente, podemos ver cuáles son las diferencias entre lo que uno hizo y otro hizo y podemos mergear esos cambios en los archivos .c y mantener una línea base, por decirlo de alguna manera, de código. Y cuando algo deja de andar, poder ir haciendo diff de la foto que tenemos ahora, de lo último, el último estado, con las últimas cosas que se fueron agregando. Entonces podemos ir haciendo los diffs e ir viendo quién agregó qué línea, por qué la agregó y dónde está el bug, digamos, en qué momento se metió un bug o en qué momento algo dejó de funcionar. Entonces las herramientas esas nos permiten eso, trabajar múltiples personas, múltiples desarrolladores con una misma, con un mismo proyecto de código fuente y poder gestionar los cambios, saber quién hizo los cambios, poder hacer un diff, o sea, ver las diferencias entre las distintas fotos que van surgiendo a medida que la gente empieza a incorporar cambios en el código. Bueno, algunos de los sistemas que estaban antes, acá menciono algunos de los que se usan, estas herramientas. CVS era uno de los primeros gratuitos. Subversion o SVN fue uno que salió después. SourceSafe es uno de Microsoft. ClearCase era uno de... Este SourceSafe cambió después, ¿no? Ahora el Microsoft no se llama más SourceSafe. ClearCase era uno de IBM. Bueno, Darks no lo conozco, no sé quién era. Bazaar, Plastic, SSM. Git, que es el que vamos a ver ahora. Mercury, bueno, hay un montón. Acá tienen un montón que escribir. Hasta hace poco había dos que quedaban en punta, o sea, CBS fue el primero que surgió, ese fue poco a poco reemplazado por Subversion, que era bastante mejor. Subversion se llama SVN, y Subversion se sigue usando en la actualidad. CBS no conozco que se siga usando, digo, es posible que en algún proyecto, en algún lugar alguien lo use, pero digo, está completamente deprecated CBS. Subversion hasta hace muy poco se usaba un montón. Era, digamos, el estándar por defecto, es gratuito. CBS y Subversion son gratuitos, open source, se bajan de internet. Obviamente empezó, como siempre, todo en Linux y después fue migrando para Windows. Y las otras son pagas, son de herramientas, y después, en un momento, 2000 y monedas, surge o nace Git. No sé en qué año fue, pero lo podemos buscar, por ahí es interesante saber en qué año nace Git. Mientras hablo, voy a tratar de buscarlo. La verdad que no me acuerdo.
Oh, me es difícil hablar y buscar cuando me equivoco cuando escribo. Git, creación. A ver qué dice. Entonces, Git ofrece un montón de beneficios. Git lo creó Linus Torvalds en el año 2005. Linus Torvalds, acuérdense, es la misma persona que hizo el primer kernel de Linux, que no sé si sabían, pero tuvo varias discusiones en sus inicios con... me sale Richard Stallman, pero no era ese. Era uno que hizo sistemas operativos. Hay un libro de sistemas operativos. A ver si encuentro para el autor. No me salen los nombres. ¿Cómo me olvido los nombres? Bueno. Acá estoy viendo la tapa del libro. A ver si lo voy a encontrar. Ah, no es este. Pucha. Bueno, hay un autor conocidísimo. En sistemas operativos, William Stalling. No, pero William Stalling es el otro. La competencia de William Stalling. ¿Ustedes qué libro vieron en sistemas operativos y redes? No me sale el nombre. ¿No se acuerdan? Tannenbaum. Tenenbaum, muchas gracias. Ese es el nombre que buscaba. Tuvo sus discusiones Linus Torvalds con Tenenbaum respecto a la creación del sistema operativo y demás. Y lo que hizo Linus Torvalds fue crear su propio sistema operativo, en realidad su propio kernel. Y ahí es donde nace Linux, con el primer kernel que hace Linus Torvalds. Bueno, él en el año 2005 crea, lo que ve es que los sistemas de control de versiones no le resultaban, porque él tenía que mantener el kernel había crecido de una manera exponencial, y en el año 2005 dijo, che, esto es inmantenible con SVN, necesito, bueno, no lo dijo en el 2005, lo dijo antes. En el 2005 hace como la primera versión de su propio sistema de control de versiones, y ahí saca Git. Así que, esperen que vuelvo acá, ahí estoy. Entonces ahí saca Git. Los que quedan hoy en día, básicamente, son Subversion y Git. Subversion ya está prácticamente en desuso. Hoy en día solo se usa Git. Cuando yo escribí esto, que fue en el año... estamos en el 2021, 2017, luego ahora empezaba a llevar clases en la de arquitectura, 2017-2018. No tengo acá en otra compu tengo los primeros, digamos, los primeros años. Acá tengo el último nomás. Entonces, pero más o menos 2017 todavía se usaba Subversion, se usaba bastante. Así que vamos a ver un poquito de los dos. En realidad Subversion vamos a ver poco y nada ahora, pero sí a nivel conceptual. ¿Qué tiene que tener un sistema de control de versiones? Bueno, un mecanismo para almacenar los elementos que tiene que gestionar, es decir, los archivos, texto, imagen, documentación, ¿no? Principalmente cuando hablamos de sistema de control de versiones, armamos archivos de texto. Para imágenes y documentación, por ejemplo, los sistemas web tienen imágenes, entonces también tienen que de alguna manera poder gestionar archivos binarios. Posibilidad de realizar cambios sobre los elementos almacenados, ¿sí? Tenemos que poder modificar, añadir, borrar, renombrar o cambiar los elementos que están almacenados en ese servidor, y nos tiene que permitir tener un registro histórico donde podamos ver la evolución de cada uno de los archivos en el tiempo. Nosotros podemos parar en la última foto o podemos tratar de ver ese mismo archivo, cómo fue evolucionando o qué es lo que tenía ese archivo hace un año. Si es que existía, ¿no? Si no existía hace un año, debería decir, bueno, el archivo hace un año no existía. Entonces, eso es un poco lo que tiene que tener. Acá hay un montón de conceptos generales que yo se les voy a ir mencionando muy por arriba, porque son un montón, pero son conceptos de los que vamos a estar hablando. Y es medio chocante porque están en español y normalmente toda la documentación está en inglés de lo que uno dice. Entonces, nada, yo por ahí lo voy a decir en castellano, lo voy a decir en inglés, que es como se suelen ver o como los van a ver. Y depende de la traducción, digamos, podrían cambiar estos nombres. Pero repository es digamos, el lugar que se usa para almacenar los archivos. Yo iba a decir lugar físico, pero no es físico, ¿no? Porque está en la web, está en un servidor, puede estar en sus máquinas, lo que sea. Pero el repositorio es donde están todos los archivos. Cuando yo digo voy a crear un repositorio, es que no tengo nada, creo un repositorio y a partir de ese momento el repositorio es donde yo voy a guardar los archivos.
Entonces, eso es el repositorio. Es lo que uso yo para guardar los archivos. Bueno, Profe, sí, sí. el repositorio es donde vos almacenás los archivos en sí en la nube del Git, ¿no? Bueno, puede ser en la nube, puede ser local o puede ser en algún servidor. Puede ser en cualquier lado. Pero sí, puede ser en la nube. En Git, ahora lo vamos a ver, pero Git es un sistema distribuido, entonces ese repositorio vive en un montón de lugares. Claro, porque a mí me viene la duda porque yo justamente tengo un repositorio en mi compu, al menos se llama, que según cuando lo configuré, la carpeta del repositorio, pero cuando voy a la página de Git, en donde está justamente el repositorio, también se llama repositorio. Exacto, los dos son repositorios y los dos son las mismas copias de repositorio. Lo vamos a ver en un ratito, pero los dos son repositorios y los dos son iguales. Después vamos a ver. Ok, Vamos gracias. a ver un poquito de eso. No, por nada. Interrumpan cuando necesiten, porque si no yo me pongo a hablar y me aburro. Eh, y encima es viernes, así que es peor. Bueno, revisión. Una revisión, digamos, es lo que hay en un momento dado. O sea, hay distintas formas de identificar lo que es la revisión, pero la revisión es lo que es como si fuera la foto de un momento. Entonces yo digo, bueno, trabajo ahora, guardo, visto, eso que yo guardé ahora está en una revisión. Yo vengo mañana, vuelvo a guardar y tengo otra revisión. Entonces puedo ver la revisión de mañana. eh, es difícil que hoy pueda ver la revisión de mañana, ¿no? Voy a dar un ejemplo más hacia el pasado. Ayer hice un cambio, lo guardé y eso quedó en una revisión. Hoy hago otro cambio, lo guardo y está en otra revisión. Entonces yo ahora puedo ver la revisión de hoy o puedo ver la revisión de ayer. Entonces, ese es el revisión. La revisión identifica el momento, no es que identifique el momento, sino que identifica la foto que yo quiero ver. Hay distintas formas de identificar la revisión, como menciona ahí. El SVN o el subversion lo que hace es cada vez que yo guardo algo, aumenta el número de revisión de ese archivo que yo guardé. Entonces, yo ahora no tengo ningún archivo, guardo el archivo, listo, ese archivo es la revisión 1. Le hago un cambio, lo vuelvo a guardar en el repositorio, listo, esa es la revisión 2. Le hago un segundo cambio, lo vuelvo a guardar en el repositorio, esa es la revisión 3. Yo ahora quiero ver el historial de revisiones y voy a ver que ese archivo tiene 3 revisiones, la 1, la 2 y la 3. Le hago doble clic a la 2 y se abre lo que tenía la revisión 2, la foto de la revisión 2. Lo cierro, quiero ver la revisión 1, le hago doble clic a la revisión 1 y la veo. Quiero ver la diferencia entre la 3 y la 1, selecciono las dos, botón derecho o por comando, ¿no? Ver diferencia y me muestra los dos archivos y cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro. ¿Mm? Entonces, ese es el concepto de revisión. En SVN se usaba un número consecutivo creciente, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el infinito y más allá. No sé hasta qué número llegaba. Yo no me acuerdo, nosotros usamos SVN, empezamos SVN, hicimos todo el código Versat, ya está, se usaba SVN en esa época y no me acuerdo hasta qué número llegamos, pero creo que fácil 30.000. Así que no sé en qué momento da algún overflow. Yo creo que el SVN debe ser un int de 4 bytes o un long, que son 64 bits, 8 bytes. Así que es 2 a la 32 o 2 a la 64 el número máximo que debe tener. No lo sé. Como sea, digamos, ese ya está, se usa, pero está prácticamente en desuso, ya cada vez se usa menos, y el que se usa hoy es Git. Git no usa un número de control de versiones, digamos que sea incremental, porque Git es distribuido. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Entonces, en el caso de Git, lo que usa saca digamos, un hash, que usa el SHA-1, ahí lo escribí, que es un hash sobre digamos, sobre el archivo, o sobre los cambios. Así que la forma de identificarlo es con un hash que básicamente es un código de 64 bytes, si no me equivoco. Bien, bueno, ¿qué es rótulo, etiqueta o tag? ¿Sí? Se conoce como tag. Rótulo o etiqueta son los nombres que lo pueden haber traducido, pero básicamente un tag, se suele decir como tag, que es mucho más
más fácil. El tag no es nada más y nada menos que darle un nombre, entonces es el nombre que yo le quiero dar a una revisión. Cuando yo le doy el nombre a esa revisión, no le doy el nombre a un archivo, le doy el nombre a todos los archivos del proyecto de mi repositorio que están en la revisión que yo elijo. Entonces yo elijo digamos, cómo está la foto hoy, a eso le pongo un tag y cada archivo va a tener su número de revisión, porque yo por ahí, el archivo main.c, digamos, lo subí 3 veces, con lo cual tengo la revisión 1, 2 y 3. Y el archivo funciones.c solo lo subí una vez, entonces tengo la revisión 1. Yo hago el tag, entonces voy a tener de un archivo la revisión 3, de otro archivo la revisión 1. O sea, me guardo la foto de hoy de cada uno de esos, se guarda el número de revisión de cada uno de esos archivos, a eso le doy un nombre, por ejemplo, versión 1, ese es el tag que yo podría poner, versión 1, y a partir de ese momento yo puedo ver que tengo un montón de archivos, que tengo todas las revisiones, y además que tengo un tag. Entonces yo hago doble clic en versión 1 y automáticamente voy a la foto en donde estaba lo que tengo en versión 1. Eso es el tag. Chicos, si alguien no entiende o tiene dudas o lo que sea, me avisa, ¿eh? Profe, perdón, por lo que entendí, el tag es como para darle un nombre un poco más intuitivo a las cosas, las Exactamente. revisiones. Exactamente eso que acabas de decir. Exactamente, ni más ni menos. Más intuitivo a las revisiones, pero además el código va a ir evolucionando, va a ir evolucionando, va a ir evolucionando. En algún momento vos tenés que hacer una versión para darle al cliente, para decir, bueno, esta es la versión que anda, porque yo todo lo que tenía, bueno, más o menos andaba, lo fui probando y bueno, recién hoy tengo una versión que anda, listo. A esa le pongo versión alfa, por ejemplo. Entonces yo me guardo la foto y después sigo avanzando. Y cualquier problema puede volver a la versión alfa, que no, digamos, para acordarme le puse ese nombre, versión alfa, entonces sé que esa versión es la que tenían dando más o menos bien. Y puedo ver cualquier diferencia. Es como una forma de tener un nombre que te, digamos, el estado de un repositorio, en un momento dado le das un nombre, de manera de poder ir rápidamente a esa revisión. Eso es básicamente. La línea base o baseline es, digamos, ¿cómo decirlo? El baseline es lo que yo tengo, digamos, la revisión con la que yo empecé a trabajar. Ese es mi baseline. Yo empiezo a trabajar en los archivos, pero no los guardo. O sea, los guardo en mi compu, los edito, los guardo. Entonces yo puedo comparar los archivos que yo tengo contra el baseline. El baseline es lo que yo me bajé del repositorio en un momento dado. Supongamos que yo me quiero bajar la versión, como decíamos recién, la versión alfa, entonces hago doble clic en alfa, me lo bajo. Entonces tengo en este momento en mi copia local, en mi compu, tengo la versión alfa. Edito, hago algún cambio, entonces tengo un cambio, lo guardo ese cambio, pero no lo subo al repositorio, lo guardo. Entonces, lo que puedo hacer es un diff entre digamos, mi copia local y mi baseline. Lo que voy a ver es el cambio que yo introduje con respecto a lo que está subido de la versión alfa, que es la que yo usé como revisión. Miro ese diff entre el baseline y lo que yo hice, mi copia local, y lo que voy a ver es ver el cambio que yo hice, si estoy de acuerdo lo guardo, lo subo al repositorio y a partir de ese momento ese es mi nuevo baseline. Entonces todos los cambios que yo hago localmente en mi compu, los puedo ver el diff contra el baseline. Y el baseline es digamos, lo que está, el espejo de lo que está en el servidor, si quieren. El espejo de lo que está comiteado de donde yo salí. Eso es lo que se llama baseline. Baseline es el nombre más conocido, más que línea base. Son un montón de conceptos así que no se me vayan a dormir, por favor. Bueno, branch o rama. ¿Qué pasa? Muchas veces hay distintas personas trabajando en el código. Entonces, para que estas personas no choquen entre sí y puedan trabajar tranquilos, se pueden abrir ramas. Entonces, yo me abro una rama para desarrollar una funcionalidad. Y ustedes abren, o alguno de ustedes abre otra rama para desarrollar otra funcionalidad. Entonces, ustedes van guardando las cosas y las guardan en su rama. Yo guardando las cosas las guardo en mi rama. Entonces, eso va evolucionando. Entonces es como que hubiera dos versiones, ¿sí? Como que el código se ramifica y tiene como dos versiones, la mía y la de alguno de ustedes.
cada uno desarrolla su funcionalidad, va guardando, va comiteando, va guardando los cambios en el repositorio. Ahora vamos a ver qué es eso de comitear que dije tan brevemente, es guardar los cambios en el repositorio. Entonces en algún momento lo que dicen es, bueno, listo, ya lo tengo andando, lo que desarrollé estoy conforme, está funcionando y está bien. O sea, ya es una versión funcional. Entonces en ese momento lo que hacemos es el merge de la rama, digamos, de la rama a la que salimos a la master, por decirlo de alguna manera. Obviamente pueden haber conflictos, vamos a ver ahora un poquito más adelante, justo ahí abajo todo está la parte de conflictos. ¿Qué significa conflictos? Es que yo puedo haber metido cambios y ustedes pueden haber metido otro cambio en el mismo archivo. Entonces, y por ahí el mismo número de línea. Yo puse un if de una manera y ustedes pusieron un if de otra manera, en el mismo número de línea. Entonces, eso va a causar un conflicto cuando mergemos las dos versiones y vamos a tener que decidir juntos con cuál de las dos nos quedamos o si hay que editarlo y cambiarlo y quedarnos con una tercera opción, ¿no? Que no estaba, que sería la suma de las dos. Entonces, eso es un conflicto. Las ramas es lo que acabo de mencionar. Bueno, confirmar o commit es eso. Commit es guardar los datos en el repositorio. Y desplegar o hacer checkout es cuando el checkout, sí, desplegar no me gusta, confirmar tampoco me gusta, ¿no? Lo que usamos es commit y checkout. Commit es guardar los cambios, checkout es lo contrario, es sacar los cambios del repositorio, traerlos a mi copia local o a mi computadora. Cuando yo hago un checkout del código, me quedo con una copia para trabajar y hago un checkout de una revisión o de un tag en general. Y en general va a ser la última revisión, ¿no? Por lo general va a ser siempre la última revisión, o sea, el último estado, porque yo quiero trabajar con el último estado del código. Y lo voy editando, voy guardando y lo comiteo. Cuando lo comiteo, bueno, depende si es SVN o Git, se sube al código. Se sube al repositorio. Al repositorio que está en el servidor, sí. O sea, el checkout sería lo mismo que un push, o son dos cosas distintas. Es todo lo contrario el push. Ahora vamos a ver, cuando veamos Git vamos a ver push. El concepto de checkout está el repositorio. El repositorio tiene, como vimos, ramas y como vimos, revisiones. Sería como el pool, entonces. Claro, el checkout, el pull son dos comandos en uno. Y uno de ellos es el checkout. Pero vamos a verlo ahí cuando veamos Git, ¿sí? El checkout es elegir una versión, que en general es la última, traerlo del repositorio Git que esté en el servidor. Me traigo esa versión, le hago un checkout, lo saco de ahí y lo pongo en mi compu. Eso se llama checkout. Y entonces hago el checkout para empezar a trabajar sobre ese código. Cuando lo tengo listo, hago el commit y ahí se graba. Entonces tengo el concepto de checkout, que es sacar del repositorio hacia mi compu, el concepto de commit, que es guardar los cambios que yo hice en el repositorio. Y ese concepto va a cambiar un poquito si es Git o SVN, pero por ahora dejémoslo ahí. Conflicto es lo que dijimos, hay dos personas trabajando en un archivo, uno hace un cambio a otro, en el mismo archivo, el mismo número de línea, bueno, la herramienta no puede mergear automáticamente. Si hacemos cambios en líneas distintas, en general la herramienta se da cuenta, son inteligentes, se da cuenta, resuelve el conflicto sola. ¿Qué es resolver el conflicto? Es lo que acabo de decir, si hay problemas, cuando queremos mergear, no vamos a poder, o sea, cuando queremos juntar las ramas no vamos a poder, va a salir un error de conflicto, tenemos que resolver el conflicto, que es decidir con cuál nos quedamos. Bueno, cambio, change, diff o delta. Yo lo conozco como diff. Diff es el nombre que se usa, ¿no? De hecho lo estuve mencionando varias veces. Es poder ver las diferencias entre una versión y otra. Todas las herramientas tienen esto, que es fundamental, para ver cuáles son los cambios que metió uno que metió otro. Lista de cambios, change list o patch. Bueno, lista de cambios, change list. Es la lista de cambios que uno hace. Básicamente, es la lista de commits que hay que hacen que una versión sea distinta a la otra. Exportación o export, esto está bueno, es exactamente igual que checkout, pero no guarda nada de información acerca de dónde salió, o sea, no pierdo todos los datos acerca de la revisión. Entonces, el checkout es como agarrar la foto, sacarla y sacarla totalmente afuera del repositorio sin que haya ninguna trazabilidad entre lo que tengo y el repositorio. O sea, eso no lo puedo volver a meter en el repositorio, porque no lo reconoce como que si fuera propio del repositorio. Es como que pierde todos los archivos de configuración del repositorio.
Hacemos un export cuando queremos darle la foto de algo a un cliente, a un tercero, a alguien que lo mire, o lo que fuera, sin darle todo el historial. Eso es lo que se llama export. Bueno, importar es, en general, esto se puede hacer al principio, cuando uno crea el repositorio, uno puede importar un árbol, importar un árbol directorio, importar un código fuente. Ese import, en general, uno lo hace la primera vez. Es eso, nada más. Bueno, integración, fusión o merge. Bueno, lo mencioné en un momento como merge, ¿sí? Lo conocemos como merge. Hacer un merge es, nosotros tenemos una rama, tenemos una segunda rama, hacer un merge es juntar esas dos ramas. Siempre vamos a trabajar con ramas y merge es cuando mezclamos las ramas. Eso de siempre vamos a trabajar en ramas es por lo de Git, que lo vamos a ver a continuación. En SVN hay, digamos, SVN tiene una forma de trabajar que la vamos a ver en un ratito, no los quiero mezclar ahora. Que es un poquito distinta. También tiene ramas y todo, pero es un poquito diferente. Bueno, actualización 5 update lo que hace es volver a bajar los cambios que estén en el servidor. Es decir, yo tengo mi copia local, estoy trabajando, me bajé, hice un checkout, me bajé las cosas, las tengo acá, estoy trabajando, feliz y contento. Pero ¿qué pasa? Como esto es para multiusuario, puede haber otras personas que hayan estado trabajando también y hayan guardado los cambios en su repositorio. Desde que yo me bajé los cambios hasta ahora, muchas personas pueden haber metido cambios en el repositorio. Entonces, actualización 5 o update, nosotros lo conocemos como update, hacer un update, es volver a bajar todo lo que está en el repositorio, que se fusione, que se merge con todo lo que yo tengo local. Entonces vuelvo mi copia local con todos los cambios que yo estoy metiendo, lo vuelvo a sincronizar con lo que está arriba. Entonces me voy trayendo lo de arriba hacia mi compu. Entonces tengo sincronizado, después de hacer un update, voy a tener sincronizado todo mi ambiente de trabajo, todo mi setup en la rama en la que yo estoy trabajando, con lo último que se haya comiteado arriba, que cualquiera haya comiteado. Esto lo hacemos antes de... Sí. Esto, profe, usted cuando le pregunté por el push y el pull, me dijo que el pull hacía dos comandos, es justamente el update y el checkout, ¿no? No, porque el update y el checkout son dos cosas distintas. El pull son dos comandos que vamos a ver ahora, que uno es el fetch, o sea, pero eso es bien de Git, no es de concepto a nivel general, no es de Git, que lo vamos a ver en un rato. Pero es el fetch y el merge. O sea, hacen esas dos cosas. Esos dos comandos son los que hace el pull. En este caso, el checkout, lo que hace el checkout es bajar la copia con la que yo quiero trabajar. Yo voy a hacer un checkout de tal rama. Entonces me guardo el último, la última línea, que acá lo habíamos llamado revisión, si no me equivoco, revisión, ¿sí? La última revisión, ojo, la última revisión que hay, ese es el checkout. Y cuando yo hago, perdón, export no, merge, cuando yo, ese es el checkout. Cuando yo hago el export, lo saco. Cuando yo hago el update, no estoy sacando eso. Cuando yo hago un update, yo ya tengo un checkout hecho. Yo para poder hacer un update tengo que tener hecho un checkout y tengo que estar trabajando, o podría no trabajar, me podría hacer un checkout para trabajar mañana, y mañana, cuando empiezo a trabajar, hago un update por si alguien estuvo trabajando la noche. O sea, el update actualiza mi checkout, básicamente. Me corre la línea base, ¿sí? El baseline. Me corre el baseline a la última versión. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, ahí ya entendí. O sea, el checkout lo que hace es ir al repositorio y bajar el repositorio entero, básicamente. Y el update lo que hace es contrasta mi repositorio local con el repositorio que tengo en la nube y de ahí actualiza mi repositorio local. Sí, sí. Lo que pasa es que hay un detalle en todo lo que dijiste. Primero, lo que vos dijiste es bien de Git. El concepto de update en Git no está así. O sea, en Git se usan cosas distintas, que eran el fetch y el merge, que ahora lo vamos a ir a ver. El update tiene más que ver con el SVN y lo que hace
digamos, me actualiza mi último checkout a lo que tenga el repositorio. Si yo hago un checkout y alguien está trabajando y guarda los cambios en el repositorio, yo en algún momento que quiera hago un update para reflejar en mi compu lo último que se haya cambiado en ese repositorio. Pero vos trabajaste con Git y o sea, entonces tenés los conceptos de Git, que ahora vamos a ver los conceptos, ¿no? Porque creo que te falta un poco de eso, pero no viste el SVN. O sea, el SVN es distinto, se trabaja de manera distinta, y nosotros vamos a ver acá las dos cosas. A nivel conceptual, ¿no? Después a nivel práctico vamos a trabajar solo con Git. Bueno, espero haber aclarado y no oscurecido. Sí, cualquier cosa vuelvo a preguntar. Sí, igual después cuando vayamos a Git, creo que ahí te va a cerrar todo. Y el resto, por favor, si tienen alguna pregunta o algo que no entiende, dígame, ¿no? Si no entienden nada, díganme, profe, no entiendo nada, no sé ni de qué estamos hablando, está todo bien. Pero es re importante que lo empiecen a entender. Obviamente con la práctica va a ir mejor. Bueno, ¿qué es la copia de trabajo, la copia local o el workspace? Esto es lo que yo venía diciendo como copia local en varias veces, ¿no? Es básicamente el estado del repositorio en mi compu, es con lo que estoy trabajando, es lo que yo tengo en mi computadora y con lo que yo estoy trabajando. Eso es lo que llamamos copia local. Bien, arquitecturas de almacenamiento. Hay dos tipos de arquitectura que podemos almacenar, y acá es donde salen los dos, ¿no? Centralizados y distribuidos. Un tipo de centralizados es, por ejemplo, el SVN y todos los que se usaban hasta ese momento. Y distribuidos, antes había algunos, pero eran carísimos, así que se usaban muy poco. Y hasta que a Linus Torvalds se le ocurrió sacar Git, que es gratuito y de código abierto. Entonces, a partir de ahí se empezó de a poco a usar Git. Fue un cambio de cabeza porque la verdad que el paradigma es muy diferente. Y bueno, es lo que se usa hoy en día, ¿no? Me agrega un montón de complejidades, pero es lo que se usa hoy en día. Bueno, ¿qué son los repositorios centralizados? La idea es que hay un lugar, que es un server, que es el que tiene el código. Entonces los desarrolladores tienen o permiso de lectura, o permiso de escritura, o lo que sea, sobre todas las ramas, o algunas ramas del repositorio. Los desarrolladores tienen que bajar el código que está en el servidor, lo bajan a sus máquinas, eso es lo que es checkout, hacen el cambio, una vez que están conformes con el cambio que hacen el commit, y ahí se sube, cuando hacen el commit, se sube al repositorio. Ese commit se sube al repositorio. Si hay algún problema, ese commit puede ser rechazado. Y si es rechazado, es porque hay algún problema de que no se puede subir el cambio que nosotros hicimos, entonces ahí hay que hacer un update para volver a sincronizar nuestra copia local con lo que está en el repositorio, hacer todos los merge a mano de los conflictos que haya, y volver a hacer el commit para que se suban. Algunos ejemplos de repositorios de copia local es CBS, Subversion o Team Foundation Server, bueno, hay un montón más, ahí puse algunos, pero SVN es el que vamos a ver nosotros como ejemplo, para que se entienda. ¿Qué son los sistemas distribuidos? Acá es distinto, o sea, hoy en día se usan los servidores, pero no necesariamente no hay un servidor que es el maestro. Después uno puede decir, bueno, usemos este como maestro, pero digo, desde el punto de vista conceptual, no hay uno que sea el maestro, o el server, decir, esta es la copia que vale. Digamos, cada desarrollador tiene su propia copia entera de todo el repositorio. Hace los cambios y los guarda en su copia local, y cuando quiere, mergea esos cambios de ese repositorio con otros cambios de otro desarrollador que tenga el mismo repositorio, ¿no? Una cosa es que no se puede mergear cualquier repositorio con cualquier repositorio. Tiene que ser el mismo repositorio. Es decir, el repositorio se crea, y cuando se crea uno lo puede clonar. Digamos, yo me clono el repositorio, entonces ya tengo dos repositorios que son idénticos. Bueno, esos repositorios son los que yo puedo mergear y jugar y hacer un montón de cosas. Es requisito que el repositorio esté clonado del original. Uno crea uno que es el original, ahí lo clona y ahí ya tengo dos, y no sé cuál es el original, porque está clonado, o sea, los dos tienen la misma importancia. Entonces uno tiene un desarrollador, otro tiene otro, y después pueden empezar a intercambiar, a mergear, a crear branch, etcétera, sobre los distintos repositorios que tienen el mismo origen, ¿no? Que son clonados. Bueno, hay varios ejemplos, ahí puse dos, Git y Mercurial. Mercurial no lo conozco, obviamente, creo que es uno comercial.
Git es el que se usa hoy en día y uno de los que vamos a ver. Bueno, ¿qué ventajas tienen los sistemas distribuidos? Necesita menos veces estar conectado a la red, es decir, sobre todo para nosotros que estamos en el tercer mundo, y más específicamente en Bariloche, es algo que vivan en el centro y tengan buena conexión a internet, internet se cae cada 2 por 3. Si ustedes se quedan sin internet y no tienen acceso al servidor, lo que va a pasar es que no van a poder ni actualizar, ni hacer commit, ni nada. O sea, solo se quedan con su copia local, lo que tienen ahí, y no pueden hacer, no pueden guardar nada. Todo lo que van haciendo, digo, si se quedan 3 días sin internet, todo el desarrollo que hacen durante 3 días no lo pueden guardar. No pueden guardar los cambios intermedios que fueron haciendo durante esos 3 días. Solo pueden guardar en el momento que tengan conexión al servidor. Esa es una de las desventajas de los sistemas centralizados y ventaja de los sistemas distribuidos. Aunque se caiga el repositorio remoto, la gente puede seguir trabajando. Uno puede seguir trabajando, guarda todo en el local y en algún momento cuando haya una conexión, digamos, con el servidor o con el otro clon del repositorio que tenemos, podemos empezar a hacer los merge y todo lo que necesitemos. Al haber distintos repositorios, lo que termina pasando, al ser los distintos repositorios una réplica local de la información de los repositorios remotos que se conectan, la información está replicada, o sea, ya no hace falta tanto de los backups. Uno puede tener una política de backups, pero ya los repositorios están en la máquina de los desarrolladores. Permite mantener repositorios centrales más limpios, en el sentido que un usuario puede decir que ciertos cambios realizados por él en el repositorio local no son relevantes para el resto del usuario, por lo tanto puede esa información no estar accesible como pública. O sea, uno puede tener ramas privadas y esos no publicarlos en otros repositorios. Entonces, esta es otra de las ventajas. En los que son centralizados, sí o sí, todas las ramas están en el server central. Y uno baja y tiene que bajar todo, y uno puede ver todo. Ahora, en los repositorios que son descentralizados, ¿sí? los que son distribuidos, lo que yo puedo hacer es en mi repositorio crearme las cosas que yo necesito, las ramas, etcétera, mergeo a las ramas que yo después voy a querer publicar y después solo publico las ramas que me interesa publicar, o sea, o comparto con otro desarrollador las ramas que me interesa compartir. Esta es otra de las ventajas que uno podría trabajar así. El servidor remoto requiere menos recursos que los que necesitaría un servidor centralizado, ya que gran parte del trabajo lo realizan los repositorios locales. De vuelta, cada uno trabaja en su repositorio local, hace los cambios y cada tanto sincroniza con el repositorio, con los distintos repositorios que haya, ¿no? De otros usuarios. O de algún servidor o de algo que nosotros deseamos usar como servidor central. Entonces, no es que cada usuario está todo el tiempo trabajando contra el servidor, ¿no? Lo hace de forma local y cada tanto dice, bueno, listo, ahora me sincronizo contra un servidor o contra otro repositorio, otro usuario o lo que fuera. Al ser los sistemas distribuidos más recientes que los sistemas centralizados y al no tener flexibilidad para tener un repositorio local o entrenamiento de sistema, han sido diseñados para hacer fácil uso. Bueno, esto lo que dice es que es más fácil crear ramas, etcétera. Esto no es tan así, pero están preparados para trabajar con ramas y para trabajar de manera multiusuario, de una manera más eficiente que los otros. Vamos a decirlo así para que este párrafo quede entendido. ¿Cuál es la ventaja que tienen? O sea, esa es la ventaja de los distribuidos respecto de los centralizados. ¿Cuáles son las ventajas de los centralizados? En sistemas distribuidos, lo que pasa es que hay menos control a la hora de trabajar en equipo y no hay una versión centralizada. Es como que, digamos, las versiones están desparramadas entre los distintos usuarios y es necesario ir sincronizando esas versiones. Entonces, pareciera ser más caótico este nivel de desarrollo con los distribuidos. En el centralizado parecía estar más organizado porque uno siempre se organiza, se sincroniza contra un servidor. Vamos a ver que esto que está como desventaja, en realidad no es que está como desventaja y está bien que ustedes lo pongan como desventaja cuando yo en el parcial les pregunte cuáles son las desventajas de esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto se soluciona muy fácil y que es la forma en que se trabaja con estos sistemas, es que uno elige uno de estos repositorios como repositorio central sobre el cual todos nos coordinamos y nos centralizamos. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero si no, a priori, si uno no tiene una manera de trabajar, los repositorios van evolucionando de cualquier manera entre los desarrolladores y depende de que
que los desarrolladores se vayan sincronizando para que los repositorios vayan creciendo y vayan aumentando. Entonces pareciera ser una manera menos o más caótica de avanzar. En los sistemas centralizados, los que son centralizados, las versiones vienen identificadas por un número de versión, ¿no? Lo que decíamos antes, como el SVN, donde el número de versión es creciente, ¿no? Es un numerito que va creciendo desde 1 hasta en adelante. En los sistemas distribuidos no tenemos un número de versión, no sabemos que está la versión 8 que viene después de la versión 7, y si vemos que tenemos la versión 16 ya sabemos que esa versión es más nueva que la versión que teníamos que era la 8. Acá no, acá ya no hay un número que identifique la precedencia, o sea, qué vino primero y qué vino después. ¿Quién hizo el commit primero en el servidor y quién hizo el commit después en el servidor? Entonces van a tener los números correlativos. Como acá, cada rama evoluciona o cada desarrollador va metiendo los cambios en su compu en cualquier momento y con cualquier, digamos, en cualquier estado, no hay un número, porque si no tendremos que mantener entre los distintos servidores algún mecanismo que nos permita tener una única numeración. Alguien, en algún lugar tenemos que tener el numerito de la versión que alguien usó. Entonces, si yo uso la 1, esa versión 1 no debería quedar disponible para todo el resto de los desarrolladores, entonces cuando no quieren guardar, ahí tienen que usar la 2 porque la 1 ya la ocupé yo. Entonces, eso no se puede, porque si no, ahí dependeríamos de tener un dato centralizado, y para la cual necesitaríamos acceso a la red o a algún servidor, que justamente pierde toda la magia de esto que se ha distribuido. Entonces lo que se usan no es un número de versión creciente, que es un numerito, sino que en general es un hash, ¿no? Que eso es lo que usa Git. Y los sistemas centralizados son más sencillos de utilizar y menos propensos a errores, 100% cierto. O sea, cuando uno arranca, si uno arranca con un sistema centralizado, es mucho más fácil y más directo. Arrancar con un sistema distribuidos es muy propenso a errores, eso lo van a ver en vivo y en directo y en carne propia. Y nada, hay que aprender a usarlo, nada más. Pero es más complejo. Bueno, acá les menciono varios sistemas que hay para trabajar con SVN o con Git. Esta lista es un poquito vieja, pero la última vez que entré, todos seguían. Digamos, GitLab, GitHub y Bitbucket son, creo, los tres más conocidos. Los puse en ese orden, pero podrían estar en cualquier orden, ¿no? Digo, no tengo preferencia por uno o por otro. Lo único que puedo decir es que GitLab arrancó como open source. Hay una versión open source de esto. GitHub es de Microsoft y Bitbucket es de Atlassian. Los tres son gratuitos en la web y nada, digamos, cada uno tiene su particularidad, pero básicamente ofrecen lo mismo. Esto está en la nube, ¿no? Está en la web, entonces uno puede crear como un repositorio ahí y trabajar con eso. GitLab usa Git, GitHub usa Git, Bitbucket usaba Git y SVN, usa Git ahora, creo que no usa SVN. Asamblea tenía SVN y Git, y SourceForge tenía solamente SVN. La verdad que ahora no sé, como sea, los tres primeros son los que deberían usar, y yo les recomendaría ahora para el curso que usemos uno. Propongo gitlab.com, que ahí estuve mirando algunas cosas, después les tiro algunos tips para configurar y demás. Pero les diría que usen gitlab.com. Si alguno ya conoce otro y quiere usar otro, no hay ningún problema. Bien. Características, vamos a ver un ejemplo de un repositorio centralizado, y el ejemplo que vamos a ver es SVN, que era el que se usaba. El SVN es un sistema de control que es centralizado. Y se guardan las diferencias de los archivos como deltas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la versión 1, guardamos el archivo entero. Archivo A, archivo B, archivo C. Cuando guardamos la versión 2, acuérdense, la versión es el número de revisión que va avanzando de 1 en adelante, ¿no? De 1 en 1. Cuando yo guardo digamos, la versión 2,
Lo que me guardo, lo que guarda el servidor es el delta del archivo A y guarda el delta del archivo C. En este caso modifiqué el archivo A y el archivo C y los guardo. Y el archivo B no lo guarda, no guarda ningún delta, queda como estaba. Entonces yo quiero ver la versión 2, lo que hace el sistema internamente es va a la última versión que tenía completa, que en este caso es la versión 1, y a partir de ahí le empieza a aplicar los parches, los delta de cada una de las revisiones. Entonces si yo voy a la revisión 5, que yo en la versión 5 había metido dos cambios que eran la versión 2 y la versión 4 al archivo A, entonces internamente el sistema guarda en la versión 1 el archivo, en la versión 2 el primer cambio, y en la versión 4, como yo acá había hecho otro cambio, me guarda ese otro delta. Si yo quiero sacar, me hago un checkout de la versión 5, lo que hace internamente es recorre el archivo A y le aplica los patches de la versión 2 y la versión 4 para obtener el resultado final. Y así con cada uno de los archivos. Es un detalle de cómo funciona internamente. Conceptos. Esto es un poco lo que hablábamos hace un ratito. Checkout. Checkout es bajarme el código del servidor. Ahora ya estamos hablando de un caso concreto, ¿sí? de un sistema concreto. Antes estábamos hablando a nivel general de conceptos. Ahora vamos a estos conceptos aplicados al sistema de control de versiones SVN, que es centralizado. Entonces, cuando hacemos un checkout, lo que hacemos es, nos conectamos, o sea, nuestra computadora se conecta al servidor y saca o baja el código fuente. Eso es lo que había explicado hace un ratito. El export hace lo mismo, pero la diferencia es que yo, si cambio el export, después no lo puedo volver a comitear. No lo puedo comitear y volver a sincronizar con el servidor. Es como que se desprende del servidor, como que hace un detach del servidor. Detach, la traducción sería, no sé si saben lo que significa, detach, despegar, como que lo despegara de la revisión. Profe, ¿puedo consultar una cosita? Todo lo que quieras. Acá dijiste que estamos viendo un sistema SVN. SVN. No necesariamente tiene que ser centralizado, este es el ejemplo, digamos. ¿Pero SVN siempre es centralizado o puede ser distribuido? No, SVN es un sistema centralizado. Ah, está bien, perfecto. Es uno de los que es centralizados. Y lo que estamos viendo puntualmente es SVN. Estos conceptos son de SVN, que es un sistema centralizado, pero lo estamos viendo sobre SVN. Digo, podría haber otro que tenga alguna diferencia, que sea levemente distinto. Yo usé CBS y usé SVN y los conceptos son los mismos. Pero desconozco, digamos, los conceptos por ahí en otro lo pueden llamar distinto, pero estamos viendo concretamente SVN, que es centralizado. Dale, perfecto. Bien. Entonces tengo el checkout y el update, que es para sacar el código. Con el checkout lo saco y lo puedo seguir trabajando y después volver a subir. Con el export lo saco y es la foto y está completamente detached o despegado del original. Así que no lo puedo volver a mergear. Hacer un update es volver a traerme mi línea base, actualizarla a lo último que esté en la rama que yo me hice checkout. Entonces yo hice un checkout de una rama que es la que quiero trabajar. Cuando hago un update, vuelvo a sincronizarme con el servidor, entonces mi copia local queda igual que lo que tenía en el servidor. Más todos los cambios que yo introduje. Los cambios que yo introduje en mi copia local no los pierdo. Cuando yo hago un update no pierdo mis cambios. Lo que puede pasar es que haya conflictos cuando yo me hago un update, que se me genera un conflicto, y ahí tengo que arreglar yo los conflictos que se me generen, si es que se generan. Si no, la herramienta me sincroniza. En mi copia local me sincroniza todos los cambios de arriba con los cambios que yo hice. Mientras los números de línea que se hayan cambiado no sean los mismos, se sincroniza todo y todo lo hace la herramienta. Entonces yo puedo ver todos los cambios que otras personas hicieron en el servidor mientras yo estaba trabajando con mi funcionalidad que yo estaba agregando, lo que yo estaba programando en mi copia local antes de que yo lo suba. Después hay tres conceptos: el add, el commit y el revert. El add es lo que yo hago, es marco un archivo, le digo add cuando lo tengo listo para hacer commit. Entonces yo, de todos los archivos que yo tengo en mi copia local, elijo los que yo quiero guardar en el repositorio, en el global, y les hago el add. Es como marcarlos, es como hacerle un checkbox, ¿sí? Como que los voy marcando, los voy tildando, decir, che, este lo quiero, este lo quiero, este lo quiero, este lo quiero. Elijo los que quiero. Ese es el add. Cuando yo hago commit,
lo que pasa es que todos los que yo le hice add se suben al servidor. Y el commit tiene que tener un mensaje. Entonces, lo que se va a guardar es la fecha, el número de revisión y el mensaje que yo guarde con el commit. Entonces, cuando yo hago commit, le pongo el mensaje, hice el cambio de tal funcionalidad, enter, y ahí se me guarda en la nueva revisión, en el servidor, de todos los archivos a los que yo hice add, todos los que fui seleccionando con el add, fui haciendo add archivo por archivo, y se guardan con el mensaje asociado. El revert lo que me permite es deshacer un cambio local antes de subirlo, ¿sí? El revert, antes de subirlo, antes de hacer el commit, yo puedo cambiar. Una vez que hice el commit, ya está. Y después tengo log. El log lo que me permite es ver el historial de todos los cambios, que es todas las revisiones que sufrió o un archivo o una rama, depende de lo que yo quiera ver. Y el diff lo que me permite es ver las diferencias entre las distintas revisiones que hay, ya sea de un archivo, de un directorio, de múltiples archivos, depende de lo que yo quiera ver. Eso es lo que conoce como diff. Entonces, todas estas herramientas o todos estos comandos nos lo da el SVN. Cuando yo me instalo el SVN, me instalo el SVN client, no el SVN server, porque acuérdense, el SVN es un sistema que tiene un servidor, es centralizado, entonces en algún lugar va a estar instalado el SVN server, que es el servidor, que es donde los clientes se van a conectar. Yo soy desarrollador, yo me instalo el SVN client, me conecto a un repositorio y cuando me instalo el SVN me da todas estas herramientas, el checkout, el export, el update, el add, el commit, bueno, todos los que están ahí, y un montón más. Estos son algunos. Bueno, ¿cómo es el workflow o flujo de trabajo en el SVN? El SVN propone una manera de trabajar donde tenemos 3 carpetas, por decirlo de una manera. Trunk, branches y tags. Entonces, cada vez que nosotros nos conectamos al SVN, vamos a ver siempre estas 3 carpetas. Trunk, branches y tags. Adentro de trunk, lo que tenemos es como si fuera lo último, digamos, lo último vigente. Trunk es lo último vigente. Es lo más nuevo. Y es donde, digamos, por lo que está más avanzado, donde va, digamos, lo último. Cuando yo en Trunk tengo, digamos, una versión con la que estamos conformes, entonces nosotros los distintos desarrolladores vamos a ir desarrollando y vamos a ir guardando en Trunk todo lo que vayamos viendo. Cuando tenemos una versión que todos estamos conformes, que queremos guardar, etcétera, le aplicamos un tag, entonces se crea adentro del tag ese nombrecito. Y solemos ponerlo también en branch. Solemos hacer una branch. Entonces, en la carpeta branch vamos a tener un nombre adentro, como si fuera otra carpeta, en donde tenemos la copia del trunk. Vamos a suponer que le pusimos versión 1. Y en tags también vamos a crear un tag, vamos a hacer las dos cosas, vamos a crear un tag y vamos a crear un branch. Entonces en tags también vamos a tener uno que dice versión 1, que le va a estar apuntando al branch que tiene la versión 1. Y el trunk después sigue evolucionando. Ahora, nosotros encontramos un error, el trunk siguió evolucionando, encontramos un error en la versión 1, entonces lo que hacemos es vamos al branch, donde está la versión 1, aplicamos el cambio y ahora el branch de la versión 1 evolucionó, ¿sí? Cambió. La versión 1 ahora tiene cambios que son distintos del original. Pero el tag sigue apuntando a la foto original de la versión 1, básicamente. Esa, no sé si se alcanza a ver todo lo que dije, pero esa es la forma de trabajar, el workflow de trabajo que tenía el SVN. Uno trabaja el trunk, hace los cambios. Cuando está conforme, crea el tag de lo que quiere, digamos, guardar y el branch de eso como para si surge algún problema, algún error, poder hacer mantenimiento. Y el trunk continúa su evolución, sigue trabajando cosas nuevas. Si encontramos algún error, vamos al branch donde encontramos el error, corregimos el cambio y ese cambio nos queda corregido en ese branch. Entonces el branch, esa versión, va a quedar, digamos, actualizada. Cuando nosotros bajemos, hagamos un checkout de ese branch, vamos a bajar lo último, lo que ya está corregido. Pero si miramos el tag de esa versión, en el tag vamos a tener la versión original que tiene el error original. Entonces después podemos crear otro tag que apunte a la versión corregida del branch, que se va a llamar versión 1.1, por ejemplo, y podemos crear ahí otro branch a partir del branch que se va a llamar versión 1.1. Y esos cambios hay que llevarlos después al trunk.
Entonces, todo ese lío, digamos, un poco de la forma de trabajar, o el flujo de trabajo, ¿no? Un flujo de trabajo, workflow, es lo que se llama la forma en que se trabaja con el SVN, bueno, con el Git es lo mismo. O sea, se trabaja distinto, se llama de la misma manera, se llama workflow o flujo de trabajo. Workflow o flujo de trabajo nos define la forma en que vamos a estar trabajando con, o que vamos a interactuar con el SVN, con el sistema de control de versiones. Lo que dijimos, el número de revisión es incremental y hay herramientas para comparar. Vamos a hacer el diff de esto. Bueno, cómo crear tags es, digamos, depende si usamos una herramienta gráfica o por línea de comando. En general lo hacemos siempre sobre el trunk. Botón derecho, crear tag y automáticamente le damos un nombre. Automáticamente damos un nombre, no, crear tag, le damos el nombre y ahí se crea, en la carpeta tags, se crea el tag que nosotros queremos. También existe por comando, uno podría poner SVN, creo que era guión tag, espacio el nombre, y después habría que poner el número de revisión. No me acuerdo el detalle de la línea de comando por SVN, pero se hacía algo parecido. Los branches lo mismo, ¿no? Uno podía crear el branch con una herramienta gráfica, una herramienta de trabajo, botón derecho, crear branch, parado en el trunk, pone el botón derecho, crear branch, y ahí se crea una rama a partir de esa revisión que uno tiene en ese momento seleccionada en el trunk. Lo mismo existe por línea de comando, un comando para poder crear una branch a partir de una instancia dada. Uno puede crear un branch a partir de la última revisión del trunk, o uno puede crear un branch a partir de un número de revisión en particular. Supongamos que encontramos un error en algún lugar y nosotros queremos corregir ese error sin impactar el desarrollo actual, lo que está avanzando. Uno puede crear una branch a partir de un momento pasado. Entonces dice, uy, hace 15 días metí un bug, creo un branch a partir de la revisión que hay de hace 15 días, corrijo y después lo mergeo. Ese es un poco el flujo de trabajo. Herramientas, acá tienen el SVN, está en subversion.apache.org. Ahí está, digamos, la herramienta para instalar, para tener el SVN, tanto servidor como client. Si uno está en Windows, está una cosa que se llama Tortoise SVN. Ahí está la página web. Ahí uno puede instalar eso y con eso ya viene el cliente SVN y una interfaz digamos, gráfica que se integra con el explorador de Windows. Uno aprieta botón derecho y aparecen, digamos, botón derecho sobre la carpeta donde uno tiene el repositorio o adentro de un repositorio y aparecen, digamos, un montón de comandos que son propios del SVN, que son todos los que acabamos de ver, ¿no? Ni más ni menos. Y además pinta los iconitos para saber si por defecto, y ahora cuando uno baja, por ejemplo, el Eclipse, ya no viene el SVN, si uno lo quiere lo tiene que agregar como un plugin, sino que viene el Git por defecto y el SVN directamente no viene. Así que bueno, esto va evolucionando y el SVN está en desuso. Pero bueno, digamos, se está usando cada vez menos, hay lugares que se usan, están las herramientas, hay que instalarlas. Acá la idea era, hace varios años, 2016, 2017, cuando creé la materia, la idea era arrancar con SVN, que era más simple. Hoy no tiene sentido arrancar con SVN, así que ni vamos a arrancar. Acá hablaba sobre cómo era la instalación en Eclipse del SVN. Porque ya en esa época, para trabajar con SVN había que agregarlo, un plan que había que agregarlo. Profe, ¿por qué se dejó de usar? Porque el Git es muy superior. O sea, el Git ofrece cosas muy superiores a las que ofrece SVN. Y la gente fue migrando de a poquito al Git. Hoy en día se usa Git. O sea, lo que más se usa es Git. No digo que no vayan a usar SVN ni que nadie use SVN. Lo que digo es que hoy el 80-90% de desarrollo de software se hace sobre Git.
Git lo creó Linus Torvalds, que el tipo es un bocho, para gestionar la concurrencia que tenía en el desarrollo del kernel de Linux. O sea, imagínense, vamos a ver un poquito de eso en un rato. En un rato no, hoy ya nos queda poco tiempo, pero voy a hablar y les voy a mostrar un poco cómo es que trabaja Linus Torvalds con su equipo de gente con Git. O sea, lo que hizo él es, él vio que el SVN no le servía para lo que él necesitaba, porque tenía muchos quilombos, mucha gente trabajando, cada uno con cambios que proponían, y era muy difícil para bueno, él y su equipo de gente estar viendo qué cambios meter en el kernel y qué no. Y ahí fue donde inventó Git. Bueno, y surgió que no solo servía para el kernel, sino que servía para todo desarrollo de software y hoy en día lo que se usa. Bueno, el Eclipse tiene vistas que se llaman perspectivas, entonces si ustedes usan Eclipse, no sé si alguien lo usa, si alguien lo usa, levante la mano o diga, no usa nadie, y comento. Lo que tiene son perspectivas, entonces a lo que se llama perspectivas es la configuración visual de la ventana. Entonces uno levanta la ventana y aparece por defecto, por ejemplo, en C++. Entonces aparece a la izquierda la ventana del proyecto, a la derecha la ventana de la variable que uno está debugueando, abajo el no sé qué, a la izquierda. O sea, aparecen todo un montón de ventanitas de información que uno quiere cuando trabaja en C o en C++. Uno, al instalar el SVN, aparece, digamos, una perspectiva de SVN donde uno, si la selecciona, cambia el entorno de Windows, de la ventana del Eclipse, y entonces empiezan a aparecer la ventanita donde está el repositorio del SVN, la ventanita donde está los cambios de los archivos locales, etcétera. O sea, cambia, digamos, se mimetiza y cambia un poco las ventanas que uno ve o que tiene visibles. Entonces, eso es lo que tiene bueno en el Eclipse, es que uno con un solo clic ya se reconfigura todo para el modo que uno quiere trabajar. Yo quiero trabajar en modo C++, listo, hago clic ahí, ya tengo todas las ventanas que necesito para C++. Cuando quiero debuguear, hago clic en debug y me cambia toda la ventana al modo que quiero de debugging. Y obviamente cada uno de estos yo lo puedo customizar, ¿no? Cada vez que lo cambio queda el estado. Entonces, a medida que yo cambio, ¿no? Ahí tienen el de Git, donde hay otras ventanas, etc. Bueno, eso es Eclipse, que es una de las herramientas. Bueno, acá había uso de asamblea para SVN. Asamblea era uno de los que soportaba SVN. Hoy, no sé si perdón, no es asamblea, es está mal escrito. Les digo porque me pasó. Fíjense acá el código, la página web es Assembla. ¿Sí? Les digo porque yo lo buscaba como asamblea la otra vez, hace un par de años, no lo encontraba, es Assembla, con doble S. Y acá yo puse asamblea, no es asamblea, es Assembla. Este Assembla tiene, digamos, soporta Git y soporta SVN. No sé ahora si seguirá, si quieren entren y lo chequean, pero no sé si seguirá. En su momento lo proponía para usarlo, pero bueno, después ese año terminamos usando Git y todos los años anteriores usamos Git. Así que esto no usamos. Pero bueno, quedó ahí, como para que lo tengan de referencia. Acá esta es la ventana de configuración en el SVN, bueno, para usar, en este caso Assembla, que lo uno tiene que hacer es configurar el servidor, o sea, digo, mírenlo conceptualmente, ¿no? Porque no lo vamos a ver en la práctica. Entonces, lo que uno hacía es configurar el servidor contra el que se quiere conectar, y a partir de ahí uno se puede conectar a este servidor y entonces puede hacer un checkout para bajar los datos, un commit para subir los cambios, etc. Y el nombre de usuario y la clave. Entonces pone la URL donde está en el servidor, el usuario y la clave, que son los que ustedes abrieron la cuenta en Assembla, por ejemplo. Entonces a partir de ahí pueden bajar el código, subir, etc. Acá tienen un ejemplo, una ventanita, que voy a tratar de hacer algún zoom para que se vea. Así se ve bien. Entonces ustedes tienen acá estoy en la perspectiva de Eclipse con el SVN. Entonces cuando yo voy a la vista donde están los repositorios, fíjense, acá están todos los repositorios que yo tengo registrados. En este caso tengo un solo repositorio, que es este. Subversion assembly com /svn no sé, lo que sigue, ¿no? Ese es el nombre de la URL que yo puse. Acá tengo, fíjense, ¿qué habíamos dicho? Teníamos trunk, branches y tags. Entonces, esas son las tres carpetas que me muestra el SVN.
Entonces, en Trunk, fíjense, yo tengo la revisión, en Trunk estoy en la revisión 2, y tengo la revisión 2 de source, la revisión 2 del punto cProject y del punto project. Y bueno, dentro del source debo tener algo. Entonces, esta es mi revisión 2, que es la última que tengo. En branches estoy en la revisión 1, en tags en la revisión 1. Y el archivo readme.txtfile está en la revisión 1. Y el tag, digamos, no dejé nada. Estos dos son carpetas ocultas que tienen que ver con la gestión interna del SVN. Uno podría mirar, hay alguna cosa de configuración o algo así, pero no puedo mirar, pero en general nunca las usé. Son como ocultas, por eso están como en un grisado. Entonces, este es el tipo de cosas que uno ve cuando ve y uno acá en Trunk hace botón derecho, checkout, y ya me baja para trabajar localmente eso. Y si quiero puedo hacerle doble clic al punto cProject para ver lo que tiene en esa revisión, y no me lo bajo para trabajar, veo lo que tiene esa revisión. Si quiero puedo hacer botón derecho y ver el historial, history, no me acuerdo cómo se llama, entonces me aparece otra ventana donde me aparece este archivo, el punto cProject, con todo el historial de los que tuvo. Y yo puedo después hacerle clic a verlo, o ver los diffs, etc. Acá a la derecha, acá abajo, en esta misma, yo me paré acá, ¿sí? Me paré en el trunk, y acá abajo lo que estoy viendo es lo que está dentro del trunk. ¿Sí? La carpeta source, project, etc. Acá veo la fecha en que se cambió, 2016, así que esto, empecé en el 2016 con esto. Mi nombre de usuario, el tamaño de los archivos, bueno, propiedad, etc. Entonces, acá veo un poquito lo que se estuvo haciendo. Esto es... Profe, sí. acaba de entrar la duda, a la hora de hacer debug, A la ¿en hora de dónde hacer... se compila? Porque vos en SVN no estás trabajando directamente con los archivos en tu compu, sino que estás con la gran mayoría en el servidor. No. Vos con el SVN tenés una copia local que es tu línea base, tu baseline. Vos te bajás el baseline, que te bajás la foto de la revisión que crees, por ejemplo, la revisión 2. ¿Sí? Entonces yo me bajo a mi carpeta local, en un directorio local mío en mi computadora, tengo la copia. El SVN no compila, el SVN solo guarda archivos, nada más. Solo guarda archivos. No compila ni nada. Toda la compilación la hago yo. Y yo lo único que subo son el código fuente. Siempre trabajo sobre el código fuente, no sobre los exe. Los archivos de compilo no los subo. Guardo código fuente. Para los archivos ejecutables existen otras herramientas, que después voy a hablar un poquito de eso. Entonces, si bien todo viene en el servidor, yo trabajo mi copia local. Me bajo del servidor a mi máquina la foto o el baseline de la revisión que yo quiero, en este caso la revisión 2, hago todos los cambios que quiero, la compilo, veo que anda bien, qué sé yo. Cuando estoy conforme hago un commit y ese commit se sube al repositorio. Y se sube arriba, al servidor. A partir de ese momento, cuando otro usuario quiera hacer un commit, solo va a poder hacer un commit si no tocó ningún número de línea que haga conflicto con una línea que haya tocado yo. Si no ocurre lo que vimos, que es conflicto, entonces tiene que hacer un update para actualizar su copia local, corregir y volverse a un commit. Ese es el workflow de trabajo en SVN. Bien. Vamos a Git, Sony 36. Vamos a ver un poquito de Git y seguimos la clase pero vamos a ver la primera parte y verdad dejar donde viene un poco más la parte práctica. Así la clase que viene hacemos algo un poco más divertido. No sé si ya están dormidos o están todavía acá. ¿Se durmieron? No. El resto está todo dormido. O se fueron a tomar la cerveza. Estamos. Ah, bien, vamos todavía. Bueno, tenemos 2 oyentes por lo menos. Sí. Leonardo también, sí, Leonardo sí, porque está llenando preguntas, así que buenísimo. Sí, si no se hace re aburrido. Bueno, darle clase a Iconito se hace re aburrido. Bueno, vamos a Git. O sea, el Git es otro sistema que es completamente diferente al anterior. Nosotros vimos un sistema concreto que es el SVN, que es centralizado. Ahora vamos a ver otro sistema que es completamente diferente, con el mismo objetivo, que es Software Configuration Management o Software Control Version, ¿no? Distintas formas que tiene de nombrarse, que es para almacenamiento y gestión de archivos de código fuente. Es otro enfoque. Este es distribuido y, bueno, se llama Git.
Entonces, lo que hace a diferencia del anterior, guarda cada uno de los archivos, no guarda los diff, guarda directamente el archivo entero. Entonces, cada vez que nosotros guardamos un archivo, él internamente se guarda la copia, la última copia. Entonces, cuando nosotros tenemos la versión 1 y creamos 3 archivos, el archivo A, el B y el C, los guardamos, hacemos commit, bueno, los guardamos en el servidor, o sea, hay que hacer un push, eso es un detalle que ahora vamos a ver, pero digamos, cuando decimos guardarlo en el servidor, se guarda la versión 1 del archivo A, B y C. Ahora supongamos que nosotros cambiamos la versión 1 del archivo A y del archivo C, y lo guardamos. Entonces, lo que va a pasar es que se va a guardar el archivo, el A' y el C', o el A1 y C1, o sea, el A se guarda completo con los cambios que yo metí, y el archivo C se guarda completo con los cambios que yo metí. Como al archivo B yo no le metí ningún cambio, ese archivo no se guarda en esta versión. Entonces él internamente tiene, digamos, el puntero a la versión 2 que apunta a estos archivos y sabe, si bien no tiene guardado un reemplazo del archivo B, sabe que el archivo B en este punto válido es el que guardamos en la versión 1. Digamos, internamente se guarda todos esos punteros para saber ese estado. Pero no guarda los diff de los archivos o los delta de los archivos. Eso es una cosa importante que tiene distinto el Git con respecto al SVN en cuanto al uso interno, ¿no? Para nosotros es totalmente transparente esto que estoy diciendo, pero internamente lo trabajan de esta manera. Bien. Voy a explicar todos estos conceptos que son propios de Git y que ahora sí, Leonardo, voy a empezar a contestar tus preguntas, ¿no? Digo, más concretamente sobre Git que sobre lo que vos preguntabas. Y paramos ahí. Y la clase que viene seguimos a partir del flujo de trabajo, porque con los flujos de trabajo me van a matar. O sea, se les va a complicar. Pero no importa, ahí voy a hacer el intento de explicarlo lo mejor que pueda. Lo de los flujos de trabajo. De todos modos, los flujos de trabajo, la forma de entenderlo es, ya les digo, practicándolo y usándolo. Nada, eso es la cosa que viene. Esta clase terminemos con estos conceptos que son propios de Git. De vuelta, esto es solo Git, tiene que ver con Git y es de la herramienta Git, que es un sistema de distribuidos, y es el ejemplo que vamos a ver de los sistemas distribuidos. Entonces, esto que vamos a ver no tiene nada que ver con SVN, que es otro sistema que usa otras cosas, que era uno centralizado, que es el que acabamos de ver. Digo para que no se les mezclen las cosas. Es muy importante, porque se les va a armar una ensalada de fruta. Conceptos. Git init. Cuando yo quiero tener un repositorio Git, yo lo tengo que tener instalado. Si lo tengo instalado, y yo estoy en una carpeta y digo, uy, quiero crear un repositorio Git. Escribo git init, doy enter, y a partir de ese momento, esa carpeta de ahí para abajo, esa carpeta y todas las subcarpetas de abajo, van a formar parte de un repositorio. Si hay algo en esa carpeta, ese algo va a formar parte de ese repositorio. Si no hay nada, ese repositorio va a estar vacío. En realidad, ese repositorio va a estar vacío hasta que yo decida meter algo. Pero cuando yo me fije, cuando yo hago un git init, todo lo que está ahí va a ser comparado contra el repositorio, ¿no? Cuando yo hago un git init, el repositorio siempre va a estar vacío. Si la carpeta está vacía, el repositorio está vacío y la carpeta está vacía. Si el repositorio tiene cosas, si la carpeta tiene cosas, bien digo, el repositorio, cuando yo hago git init, está vacío, pero yo voy a poder comparar lo que tengo en la carpeta versus lo que tengo en el repositorio, y me va a marcar como que no tengo nada todavía en el repositorio de lo que está en la carpeta. Entonces me va a decir, che, todo esto en la carpeta lo tenés que meter en el repositorio porque todavía no está. Entonces, lo primero que yo hago cuando quiero crear un proyecto es, me creo una carpeta, en mkdir o botón derecho create new folder, y el nombre de la carpeta o el nombre del directorio, que es el nombre del proyecto que quiero crear. Por ejemplo, trabajo práctico número 3, y entro a la carpeta, cd trabajo práctico número 3, o doble clic si estoy con el Windows, digamos, con una parte gráfica, y ahí tiro un comando git init por línea de consola. Yo voy a mostrar un poco las cosas por línea de consola, ¿no? Y después, depende de la herramienta gráfica que tengo alguna manera de crear un nuevo repositorio de esa carpeta, o sea, que básicamente se traduce en git init. Pero el comando se llama git init. Eso me crea un repositorio. A partir de ese momento, lo que tengo en ese lugar, digamos, va a ser comparado con este repositorio. Ese repositorio, cuando hago un git init, está vacío. Y está local en mi compu. Siguiente, git clone.
Cuando estoy navegando por la web y quiero ver el código fuente de algo, no sé si alguna vez se metieron para ver el código fuente de alguna herramienta o de algún navegador web, el Chrome, el Firefox, el Opera, no sé, no, el Opera creo que es pago. Perdón, no es pago, pero creo que no es open source. Pero todos los demás que son open source, no sé si alguien usa el Mega Uploader para bajar archivos de Mega o qué sé yo, todos esos son open source. Si se fijan o tienen siempre algún link para poder ver el código fuente, y ese código fuente siempre, en prácticamente todas las herramientas que ustedes vayan a ver, están en Git. Por lo general, el que más se usa es GitHub, otro es GitLab, pero GitHub es en general donde suelen estar todas estas herramientas. Entonces, les aparece ahí algún iconito, no, van a poder ver digamos, donde está el código fuente y está en un servidor Git. Entonces les pasa, en general, lo que les da es una URL que está en Git. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es git clone, o sea, si ustedes quieren tener ese código, hacen git clone, espacio, y copian y pegan esa URL que les dan. Le dan un enter, y ahí se les clona el repositorio entero, en su máquina. Entonces, en su máquina tienen absolutamente todo el historial de todos los commits, de todas las cosas, de eso que ustedes quieren ver, ¿no? De ese código que quieren ver. Podemos hacer en la clase que viene alguna prueba de mirar el código fuente de algo que les interese, lo buscamos ahí en Google, vemos dónde está el código fuente y vemos cómo bajarlo, ¿no? Como para que se entienda. Entonces git clone lo que hace es git clone, lo que hace es clonar el repositorio. Entonces tengo en mi compu un clon del repositorio cuya URL yo le paso por parámetros. Git clone, espacio, y la URL que yo quiero clonar. Profe, Señor. si yo estoy en una red local y una de las compus tiene un Git, ¿yo puedo usar el Git clone y darle la dirección de la otra computadora de mi red local para Sí, clonar eso? por supuesto que sí. Para eso lo que tenés que usar, en general, digamos, vas a usar Linux para eso y en general vas a usar SSH. Entonces vas a hacer git clone y vas a usar una URL de tipo SSH. Digo, ustedes las URL que por ahí conocen son las tipo HTTP, que son para navegar. Entonces, también se puede clonar por HTTP. Es posible clonar por HTTP. Hay otras URLs que son FTP, no sé si las conocen o las vieron, que son File Transfer Protocol, que es para bajar archivos, por ahí se lo vieron en sistemas operativos y redes, la parte de redes, hablamos de eso, yo, bueno, en el año 2013, 2014 y sistema operativo y redes vimos bastante de todo eso. En el capítulo de redes usamos creo que 2 o 3 clases nomás, y vimos bastante de todo eso. Para clonar uno pone la URL y la URL tiene que estar en un formato, entonces tu sistema tiene que poder llegar a través de esa URL al destino. Si es por HTTP, tiene que tener de alguna manera un protocolo TCP/IP para conectarse por web y acceder vía web al lugar, al server que lo está diciendo. Si le pones uno SSH, tiene que tener, digamos, la forma de acceder por SSH al destino que vos te estás conectando. Pero sí, digamos, se puede hacer de absolutamente cualquier manera. Gracias. No, de nada. De hecho, al final hay que fue un poco lo que agregué, es cómo hacer un git clone con SSH en GitLab, porque lo pueden hacer por HTTP o por SSH. Para hacerlo por SSH hay que configurar un par de cosas, eso fue lo que agregué en la semana, esta semana. Bueno, el git add, ese ya lo vimos, mencioné, es agregar el archivo para guardarlo, para poder guardarlo en el servidor. Si no, si yo no hago un git add, no voy a guardar nada. Digamos. Entonces el git add lo que hace es selecciona, es igual que el add del SVN, selecciona, es como si yo hiciera un checkbox en los archivos que yo, efectivamente son los que yo quiero guardar. Con git commit lo que hago es guardar todos los archivos que yo marqué con git add. Yo fui marcando con git add, archivo por archivo, los que quiero comitear o almacenar en el repositorio. Después hago git commit y el git commit lo que hace es me almacena en el repositorio todos los archivos a los que yo le hice git add. Git log, veo el historial. Git status es el comando que más van a usar. Grábenselo en la cabeza. Yo cada 3 comandos git tiro un comando git status. El git status le dice exactamente qué diablos tienen en su computadora. Entonces el git status le dice si ustedes tienen archivos que no están comiteados, si tienen diferencias en los archivos locales con respecto al baseline,
archivos que estén con problemas de merge, etcétera. O sea, el git status le da todo lo que tiene. Archivos que dice untracked file, son archivos que están en su directorio, pero que ni siquiera todavía no están agregados, nunca fueron agregados. Son archivos como que están en su carpeta local, en su directorio, pero no están en el Git. Entonces como que Git no los conoce. Entonces se los marca. Dice, che, este archivo todavía no, ojo que no lo metiste en el Git, lo tenés ahí, pero yo soy Git y no sé nada de este archivo. Hacete cargo. Entonces, el git status es un comando que es el que más van a usar. Git diff es para ver las diferencias entre un archivo y otro archivo. Y acá agregué, digamos, git push y git fetch. Ahora voy a mencionar qué son. Y no agregué los que mencionabas vos, Leonardo, preguntabas vos. No los agregué intencionalmente porque son dos comandos en uno. Que es el git pull y el otro que no me sale. Pero el push lo que hace es lleva mi repositorio que yo tengo en mi computadora, lo pushea, lo lleva hacia un remoto. El remoto es un servidor, bueno, no necesariamente es un servidor, pero desde el punto de vista del cliente servidor sí es un servidor, ¿no? Yo lo llevo hacia otro repositorio. Es como que yo tengo un repositorio que cloné de otro lado. Cuando yo hago un push, mi repositorio se vuelve, o sea, se sincroniza y se vuelve al lugar de donde yo lo cloné. Típicamente es eso. Pero también lo puedo llevar a otro servidor. Supongamos que, no sé, acá está Leonardo, Nacho, Fernando, Héctor, vamos a poner esos cuatro, ¿no? Entonces yo me creo un repositorio y ustedes se clonan de lo mío, hacen un git clone y yo les paso mi URL de mi máquina y ustedes se lo clonan, listo, todos ustedes tienen un clon de lo mío. Entonces trabajan, hacen un git add de lo que quieren guardar y hacen un git commit. Lo tienen ustedes local, cada uno habrá su git add y su git commit en sus archivos, pero yo todavía no sé nada y los cambios que hizo Leonardo, Nacho no lo sabe, los cambios que hizo Fernando, Héctor no lo sabe, los cambios que hizo Héctor, ni Leonardo, ni Fernando, ni Nacho lo sabe. Entonces, en un momento lo que vamos a hacer es sincronizarnos. Entonces, cuando ustedes hagan un git push, cualquiera de ustedes, lo que van a hacer es ese repositorio completo va a venir hacia mí y se va a sincronizar, se va a fusionar en mi repositorio. Entonces, mi repositorio ahora va a tener todo lo que tenía, más lo que ustedes hicieron el push acá. Porque lo clonaron de lo mío. Ahora, ustedes pueden agregar, por ejemplo, Leonardo, después de hacer un push y llevarlo a mi repositorio, podría agregar un remoto, además del que tiene, o sea, él tiene configurado como remoto el mío porque clonó de mí, pero podría agregar un remoto del de Fernando. Entonces, agrega un remoto git add remote y pone la URL de Fernando. Y le hace un git push a Fernando. Entonces, además le empuja, o sea, el push es empujar, ¿no? O sea, como que le empuja o le lleva su repositorio a Fernando. Entonces uno puede tener tantos remotos como quiera y puede hacer el push a cada uno de esos remotos como quiere. La forma normal, sencilla y fácil de trabajar es que usamos el servidor de GitLab, digamos, lo que vamos a estar usando acá, es el servidor de GitLab como servidor, vamos a clonar desde GitLab, entonces vamos a tener lo nuestro va a ser un clon, y cuando hagamos push vamos a subir a GitLab. Y tanto Leonardo, Nacho, Fernando y Héctor, que están en un mismo equipo y van a estar trabajando para hacer un mismo trabajo práctico, lo que ellos van a hacer es siempre van a bajarse desde GitLab y van a sincronizarse contra GitLab. No lo van a hacer entre ellos. Porque entre ellos va a cambiar el número de IP, porque depende, cada vez que se conectan, les cambia el número de IP, lo que fuera, si no tienen que configurar el router para que pueda entrar. Entonces no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es vamos a usar, digamos, el servidor GitLab como servidor. Entonces siempre vamos a hacer push hacia GitLab. Y el fetch es lo contrario, ¿no? Si el push lleva un servidor hacia otro, hacia el remoto, el fetch trae desde el remoto hacia mí. Entonces si Leonardo hizo un push de sus cambios, en la parte original que yo decía, hizo un push a su remoto cuando yo era el remoto, ¿no? Cuando él había hecho un clon de mí, hizo los cambios, y hace un push, mete en mi repositorio todos sus cambios. Y sus cambios, ahora mi repositorio queda igual que el repositorio de Leonardo, ¿no? Porque él hizo el push. Ahora, Fernando quiere ver esos cambios que hizo Leonardo, entonces Fernando lo que va a hacer es un fetch. Entonces cuando Leonardo haga un fetch, como él tiene como remoto mi servidor,
él va a hacer un fetch, entonces el fetch va a venir acá, le va a consultar todos los cambios y se va a llevar a su repositorio todos los cambios que se hayan hecho. Básicamente lo que metió Leonardo. Ahora, importante, push y fetch no cambian la copia local. O sea, no cambian lo que ellos están trabajando. Ellos tienen un repositorio y están trabajando en un baseline. Acuérdense del concepto del baseline, ¿no? Uno hace un checkout y tiene ese baseline. Y está trabajando sobre eso. Entonces, ese que tiene checkout y el baseline sobre el que está trabajando no cambia. Eso está en su copia local. Cuando ellos hacen un push y un fetch, lo que cambia es todo el repositorio. Pero no la copia local. Entonces cambia el historial, se agregan cosas nuevas, etcétera. Pero en el repositorio. Si hay cambios que ellos quieren incorporar a su copia local, ellos ahí tienen que hacer el merge, que no está acá, pero es el merge para bajar de la rama original, tienen que bajar, digamos, tienen que bajarse a su copia local los datos que están en la rama, los últimos datos que se hayan sincronizado con el fetch. Eso es lo que hace el pull, el git pull. Lo que hace es un fetch y hace un merge. Entonces hace un fetch para traer del remoto, trae la última versión, el último estado. Y al mismo tiempo hace un merge para cambiar en mi copia local, me baja lo último que haya hecho fetch. Entonces son dos, el git pull son dos cambios en uno. Es un fetch y un merge. No sé si lo ven y lo entienden. Es muy importante esto, pero lo vamos a ver en la práctica a partir de la clase que viene. Uy, la redormí. ¿Están conmigo o se fueron a tomar cerveza? El repositorio que voy a hacer un push o un fetch o esas cosas. La forma de elegirla es cuando es... Al escribir la línea de comando, digamos. Pues con el git push y le escribo, digamos, el URL del repositorio que era pushear. No. Cuando haces git push, pones el nombre, o sea, el nombre del remoto. El remoto, digamos, es el repositorio que yo tengo como actual en estado usable, digamos. No entiendo la palabra bien, remoto. Bien, está buena la pregunta. El Git es un sistema distribuido. Vos tenés un repositorio que es distribuido. Al ser distribuido, es como una telaraña, ¿no? Vos tenés una copia de eso. Entonces yo tengo una copia. Cuando yo hago un clon, la primera vez yo git clon y pongo una URL. Entonces yo me voy a clonar de un lugar. Me voy a clonar de un lugar. De un servidor. De GitLab, por ejemplo. Entonces, sí. automáticamente se me configura como remoto, o sea, mi remoto es el de GitLab. Entonces me queda una conexión establecida, que está guardada en mi repositorio Git, donde por defecto mi remoto es el GitLab donde yo bajé. Entonces cuando yo hablo del remoto, es el lugar donde yo me bajé, donde yo me cloné. Y, perdón, ¿vos pasás a ser parte de la telaraña o hiciste un clone digamos, Exacto. Sos un repositorio vos, digamos, vos empezás a ser un repositorio, vos mismo. Yo soy un repositorio vivo, perfecto. vivito y coleando, que soy una copia idéntica del momento en que hice clon de lo que estaba arriba, y mi remoto es el lugar donde yo bajé. ¿De dónde cloné, digamos? De dónde cloné. Y ese remoto tiene un nombre que se llama Origin, que uno lo puede cambiar, puede elegir otro, pero normalmente es Origin. Entonces cuando yo hablo de Origin, cuando nosotros hacemos push y fetch, siempre hacemos sobre Origin, que es el lugar, Origin, el origen de donde yo nací, de donde yo fui. Y normalmente no vamos a cambiar eso. Digo, la forma que vamos a trabajar nosotros va a ser esa, y nuestro Origin va a ser siempre el de GitLab. Nos vamos a conectar con el servidor de GitLab, vamos a hacer un fetch, y a partir de ahí, un clon, perdón, y a partir de ahí vamos a hacer los fetch, los push, todo, y va a ser todo directo sobre un solo servidor. Pero nosotros podemos tener configurados un montón de remotos, todos los que nosotros querramos, lo podemos hacer. Normalmente no lo vamos a hacer, y no en los trabajos como hace en la universidad. Pero uno podría tener múltiples remotos configurados y cuando hace push, decidir a qué remoto le hace. Sí, pregunte nomás. Profe, cuando yo hago un push, no pongo git push origin, sí, y después viene el nombre de la rama. No, no me acuerdo de memoria, pero normalmente vos podés
poner el rem en la rama, pero si no te hace la rama en la que estás trabajando. O sea, git push origin envía todo. Sí, me envía la rama en la que estás trabajando. Bien. Vos podrías mandar otra rama y tenés que usar algún comando, o sea, tenés que especificar la rama, pero si no la especificás, Manda todo, claro. te manda la rama en la que vos estás trabajando. La rama en la que vos estás trabajando. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Yo no me acuerdo de memoria de los comandos, vamos a tener que jugar un ratito. Pero creo acá tengo anotado, más abajo tengo anotado los ejemplos. Yo digo, algunos comandos son más seguidos que otros y hace un montón que ya no programo. Así que nada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algo. Bueno, las clases en general van a ser más cortas.